Bueno, mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios dando una palabra que tiene para su pueblo. Pero este mensaje va en el día de hoy, ¿verdad? Gracias a la misericordia del Señor. Dirigida a nosotras como mujeres, como siervas de Dios. Es un tema que me ha tocado, ¿verdad? Poderosamente en mi vida. Porque realmente es lo que vivimos día a día. Y esto comienza y empezamos en Lucas 10, del versículo 38 al 42. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sé tú tomando el dominio con tu Santo Espíritu. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que me guíes a toda justicia, a toda verdad, y que no permitas que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, ni pensando humanamente. Padre, esto te lo pido con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el tema que, verdad, Dios me daba, es el tema que está aquí en este capítulo 10, versículo 38 al 42, que dice: Jesús visita a Marta y a María. Y dice así la poderosa palabra del Señor: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Que lo primero que hizo María fue sentarse a los pies del Maestro, simplemente para escuchar su palabra. Es tan importante porque Dios nos prueba en momentos que estamos incluso hasta haciendo algo en nuestra casa y nos dice: deténganse para que me escuchen. Porque a veces estamos, mis queridos amados hermanos, como Marta, afanada y turbada con muchas cosas, y a veces no nos damos de cuenta, pero es tan importante. Tengo entendido, como dice la palabra, que una mujer que ha madurado espiritualmente reconoce cuando está mal y acepta la realidad, porque esto nos hace crecer y madurar espiritualmente. Y es tan poderoso porque dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, María había cogido la buena parte, que estaba escuchando la palabra de Dios, pero su hermana Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. A veces nos encontramos, mis amadas hermanas, en este momento de ahorro, en este momento de afán, algo que Dios no quiere para nuestras vidas. Y a veces nos dice: detente, para que nos demos de cuenta que estamos haciendo algo mal, para que nos demos de cuenta que el afán de la vida, mira que esto está afectando incluso a los hombres, tanto trabajo, y mujeres, ¿verdad?, que trabajan. ¿Cómo están? Se está cumpliendo lo de la palabra de Dios en mucho afán, mis queridas y amadas hermanas en el Señor. Y en el versículo 41 dice: respondiendo a Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mira lo que Jesús le dice a Marta: estás afanada, mira, estás turbada, estás con muchas cosas. Y afanada significa una persona que se esfuerza, es activa. Una cosa es que seamos responsables, claro, que tengamos esa energía por la gracia y misericordia del Señor, pero otra cosa es el afán. Mis queridas amadas hermanas, tiene que haber un orden. Estas cosas casi no se hablan, pero es muy importante. Por eso Dios, con su gracia y misericordia, me daba este mensaje, porque tienen a la mujer, porque hay que ser, ¿verdad?, hablarlo de esta manera. Tienen a la mujer como si fuera cualquier cosa, como si fuera basura, como si lo que ellas hacen en su hogar y trabajar para Dios, ayunar y orar, fuese cualquier cosa. Pero esto conlleva también esfuerzo, responsabilidad, aunque otras personas lo vean como que es cualquier cosa, pero no es así. Dios sabe la profundidad que conlleva tanto la vida espiritual como los quehaceres de la casa. Y Dios llega un momento que nos tiene que decir: mira, cálmate. Mira, siéntate, escucha mi palabra, descansa. Porque dice que afanada es una persona que se esfuerza, es activa. Sin embargo, la Biblia señala que el afán puede ser contraproducente y agravar los problemas. En Lucas 21:34 dice la poderosa palabra del Señor:
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, que primeramente sabemos que esto es un espíritu que, ¿verdad?, nos incitaría, nos impulsaría a comer de más para que nosotros no ayunemos. Y embriaguez y de los afanes, mira lo que está diciendo afanes, son preocupaciones de esta vida. A veces tenemos que detenernos, mis queridas amadas hermanas, a veces tenemos que detenernos, porque el Señor nos prueba en momentos difíciles, en los quehaceres de la casa, y a veces se siente esa urgencia del Espíritu Santo y tenemos que detenernos, porque Dios es más importante que los quehaceres de la casa. Dios es más importante que cualquier otra cosa. Cuando te está llamando, cuando te está diciendo que hay algo mal en tu vida, que quiere transformar tu vida, tenemos que obedecerle a Dios Santo, sin importar lo que digan los demás. Es tan importante que Dios trate en nuestras vidas. Y esto no lo digo, ¿verdad?, por vanagloriarme, que nadie piense, pero el Señor con su Santo Espíritu trató de una manera tan hermosa en mi vida, mis queridos amados hermanos, que a veces me revelaba lo que estaba pasando a la persona en el hogar para yo no hablar de más. Y resultaba que hay personas que incluso no es que no sean limpias, tienen su casa, ¿verdad?, desordenada, y puede que estén pasando algo difícil. Y por eso uno como creyente tiene que preguntarle a Dios, dame discernimiento, dame sabiduría con tu Santo Espíritu. Porque nadie tiene que estar hablando de más si no conoce lo que está pasando a la persona. Esto es muy importante también. Y yo sé que en mi vida ha habido muchísimas ocasiones que el Señor me lo dice, detente, escúchame. Tantas cosas que están aconteciendo en el mundo, mis queridas amadas hermanas, que tenemos que estar refugiadas en la presencia del Señor. Y lo está diciendo para que estos afanes de la vida no vengan de repente, disculpen, de repente ese día. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, y dice que velemos, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, pedirle en oración al Señor para poder escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y con todo el corazón pedirle a Dios que el afán no nos vuelva a coger de momento y afectar nuestro corazón y afectar nuestra vida. Hay cosas, mis queridas amadas hermanas, que puede ser por la ignorancia, o puede ser por la vanagloria, por el orgullo que tiene el hombre, que no le da la importancia de estas cosas a las mujeres. Pero por eso es que Dios tan amoroso, tan bueno y misericordioso, que me da esta palabra, porque lo importante es que está en su palabra, la importancia de nuestra salud, la importancia del orden, de cómo limpiamos, de cómo tratamos este cuerpo también. Santo es tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Y vuelvo y leo la información, porque dice, esté atenta a lo que Dios te está hablando y hablando a mi vida. Está diciendo que afanada es una persona que se esfuerza, es activa. Sin embargo, la Biblia señala que el afán puede ser contraproducente y agravar los problemas. O sea que el afán y las preocupaciones de la vida puede traer, mis queridos amados hermanos, algo. Reprendo todo poder del diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Puede traer algo muy grave a nuestra salud. Dice que el afán puede tener los siguientes efectos: dividir la mente, porque en este momento, mis queridas y amadas hermanas, disculpen la costumbre de, ¿verdad?, de incluirle a los hermanos. Cuando dice que el afán puede tener los siguientes efectos: dividir la mente. En ese momento Marta se encontraba con la mente dividida, se encontraba afanada y turbada, porque en este versículo dice, respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Sus pensamientos estaban turbados. Esta mujer se encontraba preocupada con muchos quehaceres en la casa. Y a veces estamos tan ajoradas en los quehaceres de la casa, y simplemente un momento que el Señor nos detiene, simplemente un momento de dedicarle a Dios, porque estamos preocupadas, estamos afanadas. Tenemos que admitir que esta no es la voluntad de Dios. Y verdad, y no hay nada más hermoso que por experiencia hablar de esto. Y el Señor ha tratado en mi vida,
que le dé importancia a esto, porque no es normal que estemos con tanta preocupación cuando lo primero tiene que ser Dios. No podemos estar con tanto afán, con tanta explotación a nosotras mismas, cuando debe de haber un orden. Nosotros nos podemos detener un momento y hablar con el Señor, orar, comunicarnos con Dios y dejar, ¿verdad?, para más después las cosas que verdad se quedaron incompletas en el hogar. Alabado sea tu nombre. Dice agravar los problemas, al menos lo primero que dije, afanada, esto fue en Google. Luego el otro significado de que el afán, que puede tener los siguientes efectos: dividir la mente, agravar los problemas. Esto es de Google, pero el Espíritu Santo me dice que ¿por qué realmente puede agravar los problemas en nuestra vida? Por el ahorro que uno tiene al limpiar el hogar. A veces sin darnos de cuenta, y es la gracia y misericordia de Dios que nos levanta, que nos despierta de lo que está mal. Esto no es cuestión de avergonzarnos, esto es cuestión de ser santificados, purificados cada día más delante de la presencia del Señor, y entender que cuando llegamos a una madurez es importante reconocer lo que hacemos mal para que maduremos más espiritualmente. Y es algo tan hermoso porque vemos que es una vivencia en la palabra de Dios, de que así como nos encontramos, ¿verdad? Hubo una mujer llamada Marta que se encontraba afanada y turbada con muchos quehaceres en la casa. Entonces, el día sábado 18 de enero del 2025 estaba en la limpieza de la casa, pero me encontraba muy ajorada, muy preocupada, y me conectaba con Dios en la mente mientras yo estaba limpiando. Esto es mi experiencia, mis queridas amadas hermanas. De pronto comienzo a sentir que lastimaba al Espíritu Santo. Entonces comencé a preocuparme porque yo estaba, ¿verdad?, diciendo que estaré haciendo mal. Vamos a Efesios 4:30. Y vuelvo y le digo, esto es algo que para otros no es importante, pero es importante porque Dios no tiene acepción de personas. Tanto las circunstancias que el varón pasa, y son importantes, también las de la mujer. Por eso es importante tener un balance y dar importancia tanto al hombre como a la mujer de sus testimonios, de todas las circunstancias que pasan. Porque, ¿verdad?, aquellos que hacemos la voluntad de Dios somos todos igualmente importantes delante de la presencia del Señor. Vamos a Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tan importante que en nuestro hogar, como matrimonio, ¿verdad?, como familia, que no haya ninguna palabra corrompida, porque en el versículo 29 lo dice. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira la importancia de que a veces cualquier cosa que menos pensemos lastimamos al Espíritu Santo de Dios, y estas cosas como que no se les da mucha importancia en la iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios, que tan siquiera por una palabra corrompida se puede lastimar al Espíritu Santo de Dios. Por eso en el versículo 31 dice: quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es tan importante que el Espíritu Santo de Dios trate en nuestras vidas. Pero me edifica tanto, me toca tanto este versículo 29, porque no le dan mucha importancia a lo que siente la persona del Espíritu Santo. Hay muchas personas que piensan que por cualquier palabra desagradable que salga de su boca no produce un efecto, no produce un dolor en la persona del Espíritu Santo de Dios. Imagínense que entonces yo comienzo a sentir que lastimaba a la persona del Espíritu Santo. Vamos a volver otra vez a Lucas, el capítulo 10.
capítulo 10. Y sigo aquí donde había dicho que, ¿verdad? Comienzo a sentir que lastimaba al Espíritu Santo y dentro de mí Él me decía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque se estaba cumpliendo lo que estaba aconteciendo con Marta, que estaba afanada, que estaba turbada con muchas cosas. Y cuando conocemos a Dios nos hace entender lo importante que es nuestra vida y nuestra salud delante de la presencia del Señor. Cuán importantes somos como mujeres, cómo nos estamos tratando. Y esto implica en muchas áreas, porque debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Entonces Él me decía que lo que estaba haciendo estaba mal y que me lastimaba y me hería a mí misma porque ya estaba cansada, porque no estaba tomando, ¿verdad? Este día, como había hecho tantas cosas, que faltaban otras cosas, y creo que hay que haber un orden en cuestión de que al otro día yo podía terminar lo que faltaba. Y me decía que me hería a mí misma porque el ajoro no es agradable delante de la presencia del Señor, mis amadas hermanas, y no viene de Dios, ama, santo Jehová. Y el Espíritu Santo está tratando en mi vida con su fruto de paciencia, y tuve que detenerme, mis queridas amadas hermanas, y pedirle perdón al Espíritu Santo y escuchar la voz de Dios, que es su palabra. Dios tocaba mi corazón y me tocaba el Santo Espíritu de Dios. Y en donde me tocaba mucho era en el versículo 41, ¿verdad? Una vez que Dios habló a mi vida, que estaba yo en la limpieza de la casa. Y vuelvo y les digo, tenemos que aceptar que el afán no viene de Dios. Tanto hombres, ¿verdad?, están con mucho afán, se está cumpliendo, y tenemos, mis amadas hermanas, que orar, que clamarle a Dios para que no tome dominio de la humanidad. Digamos dominio más fuertemente porque realmente se está manifestando el dominio. Puede que esté empezando y Dios lo que quiere es sacar a esta humanidad de ese afán. Las personas están pensando mucho en el trabajo, pensando en las cosas del mundo y no tienen tiempo para Dios. Y es importante que nosotros clamemos de todo corazón para que Dios rompa con este afán que se ha venido de momento en toda la humanidad. Santo, y nosotras en el Señor mantenernos alerta de que estas cosas ¿cómo se puede decir? Se sumerjan en nuestras vidas y creen una atadura. Porque gracias a la misericordia de Dios fue verdad que puede ser que a veces sea que se manifieste el afán o sea uno mismo, ¿verdad? Ya que Dios haya advertido y entonces uno comete ese error. Porque a veces nosotras mismas nos queremos ajorar, quizás por el qué dirán o qué pensarán. Pero a mí en mi vida Dios me manda a tener un orden, porque Él sabe lo que yo hago en mi hogar, Él sabe lo que yo estoy pasando. Él sabe lo que tú haces en tu hogar y lo que tú estás pasando. Y tu vida y mi vida es muy importante delante de la presencia del Señor. Y es por eso que tiene que haber un orden, cómo nos tratamos, cómo manejamos la limpieza en la casa, si hay un orden, si nos estamos tratando bien, con paz, con paciencia, permitiendo que el Espíritu Santo trate nosotros, porque vuelvo y les repito, mis amadas hermanas, tiene que haber un orden. La limpieza es importante, pero uno puede hacer una parte un día, al otro día se puede hacer otra, y no llegar a esta cuestión de afán y dejar a Dios. Porque yo tengo entendido que cuando conocemos a Dios tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar más tiempo con el Señor que cualquier otra cosa. A mí no me interesa lo que diga la gente, pero yo solamente digo a lo que Dios a mí me llamó. Si Dios a mí me dice que yo tengo que estar 24/7, yo lo hago, porque Él es mi vida, porque Él me salvó, porque cuando Él se reveló a mi vida me cambió, mis queridas amadas hermanos, y yo tengo que obedecer a la voz de Dios sin importar lo que la gente diga. Si dicen, mira, esta exagera, mira, yo creo que es que esto se está yendo por otro lugar, no.
Yo sé por el lugar que me estoy yendo, por la voluntad de Dios. Y es una correspondencia, una responsabilidad, que esto no es cualquier cosa. No es tanto como el que tiene llamado, sino que aquel que aunque no tenga llamado es responsable de su vida espiritual, es responsable de tener una relación muy importante e intimidad y encuentro con el Señor, porque el Señor no es cualquier cosa. Entonces, en Google, ¿verdad?, dice que también la consecuencia que trae el afán, ¿verdad?, los siguientes efectos también es neutralizar la capacidad de resolver problemas. Y el Espíritu Santo me daba a entender que por qué se neutraliza la capacidad de resolver problemas, porque tienes la mente ocupada en los quehaceres de la casa. Y es tanto el afán y es tanta la preocupación que tienes en la mente, que después no tienes la mente clara por la palabra de Dios para poder resolver ciertas circunstancias de la vida. Y esto es muy grave, porque llegó tanto el afán a Marta, afanada y turbada, que yo sé que estaba perdiendo el enfoque en el Señor. ¿Quién era la que estaba enfocada en el Señor Jesucristo? Dice que era María. Dice en el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces Dios lo que no quiere es que perdamos el enfoque. Somos muy importantes delante de su presencia. No quiere que estemos cargadas, preocupadas. Y esto no le da mucha importancia, como si fuera cualquier otra cosa, y no. El afán. Dios no quiere, renunciamos a eso en esta hora en el nombre de Jesús. Dios no quiere que estemos así. Mira las consecuencias que trae. Perder el enfoque. Y el Espíritu Santo me decía, ¿en quién la sierva de Dios puede perder el enfoque? Dice, en quien podemos perder el enfoque es en Jesús. Por uno cometer este error de tantas preocupaciones en el hogar, mis queridas amadas hermanas. Luego dice aquí divagar, que significa desviarse. Y el Espíritu Santo me decía, ¿desviarse de quién? De Jesús. Trae agotamiento, porque el exceso de limpieza, eso se deja para las personas del mundo, pero cuando conocemos al Señor hay un orden, porque en el mundo no le dábamos importancia a nuestra salud. En el mundo pensábamos que éramos basura, que éramos cualquier cosa, pero cuando conocemos al Señor Jesucristo entendemos el valor y adquirimos sabiduría de su Espíritu Santo y entendemos el valor que tenemos delante de su presencia. Mira qué bonito es conocer a Dios, porque cuando estábamos en el mundo nos tratábamos a vosotras mismas como cualquier otra cosa. Trae agotamiento, mis queridas amadas hermanas. Tenemos que tener un orden en nuestro hogar. Y el Espíritu Santo me decía que hay un momento en el que el Señor, por su gracia y misericordia, nos dice, deténganse, descansen y escuchen mi palabra, porque lo digo por la gracia y misericordia de Dios. Era la voz de Dios que yo escuchaba, ¿verdad? Que decimos que es su Santo Espíritu. En ese momento, ese sábado, y yo escuchaba, hablaba mi corazón, hablaba mi vida, que me decía, detente, descansa y escucha mi palabra, porque hay mucho afán, hay muchas cosas que se están viniendo en el ámbito espiritual a nuestras vidas, y uno escucha la voz de Dios y tenemos que correr a los brazos de Dios, porque nos está diciendo que escuchemos su voz, que tenemos que detenernos. Hay un momento en la vida espiritual que tenemos que detenernos y escuchar la voz de Dios, ama, porque hay muchas cosas del mundo que se quieren venir encima y quieren detenernos, y nosotros no lo podemos permitir, que las cosas del mundo, que las mentiras del diablo, mis queridos y amados hermanos y amadas hermanas, nos detengan, porque si Dios dice que la maldad se va a seguir multiplicando más, que las tentaciones del diablo van a venir más fuerte en contra de nuestras vidas, tenemos que estar firmes, santos, tenemos que estar en la búsqueda de Dios. Así que
tenemos que entender, mis amadas hermanas, el valor que tenemos delante de la presencia del Señor. El afán que puede traer a nuestras vidas. Malgastar tiempo y recursos. Porque el Espíritu Santo me decía que entonces no aprovecharíamos el tiempo con el Señor. Y lo digo y no me avergüenzo, porque esto es madurez, porque esto es aprender de los errores. Y yo antes no entendía estas cosas, no sabía que este ahorro, que este afán estaba mal delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué malgastamos recursos? El Espíritu Santo me decía porque gastamos nuestras energías en una limpieza inútil. Porque para todo hay un tiempo, hay un orden. Hoy puedo hacer algo, mañana puedo hacer otro poco más. Pero mira lo poderoso y lo maravilloso que es la voz de Dios y la palabra de Dios. Reprendo todo poder del diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Tú lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte y te vas a lugares secos en el nombre de Jesús. Desmotivarse. Y el Espíritu Santo me decía, porque estamos explotando el cuerpo en una limpieza excesiva. Y se lo dice, Marta, detente, estás afanada, estás turbada con muchas cosas. Y más importante es la palabra de Dios. Porque volvemos y decimos, las preocupaciones, cosas que vienen a nuestras vidas, tenemos que reprenderlas, atarlas y echarlas fuera en el nombre de Jesús, porque no es la voluntad de Dios. Aunque venga otro y te diga, no, creo que estás exagerando, que eso no es importante. Lo que tú tienes que contestarle y lo que yo tengo que contestarle conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios es que yo sé una verdad, es que yo sé el valor que tengo delante de la presencia del Señor, es que yo sé lo que dice la palabra de Dios, que el afán no es de Dios, que las preocupaciones no vienen de Dios. Sama, que yo tengo que darle la importancia a Dios y a mi vida espiritual y a mi salud delante de la presencia del Señor. Porque, vuelvo y digo, en muchas iglesias dejan esto como si fuera cualquier cosa, no. Porque de por medio está mi salud. Tanto mental como física, en mi interior, todo está delante de la presencia de Dios. Es tan importante que nosotros estemos firmes, que estemos oyendo la voz de Dios y que reconozcamos las evidencias que tenemos conforme al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Para no dejarnos intimidar, santo. Y la reflexión y meditación del Espíritu Santo era esto, de que porque estamos explotando el cuerpo en una limpieza excesiva. Y así se encontraba Marta turbada. ¿Qué es turbada? Un estado de confusión y desorden. Porque está, mi amada hermana, con muchos quehaceres en la casa y ese estado mental tuyo está en confusión y en un desorden. ¿Y desorden por qué? Porque está ajorada. Juan 12:27. Y esto yo lo digo, es que hay hombres que solo Dios sabe, pero yo sé que esto ocurre, porque es que yo lo he visto. Como que no le dan importancia a esto en cuestión de la mujer. Nosotros no somos basura, no somos cualquier cosa delante de la presencia del Señor. Para estar nosotras, como Marta, afanada y turbada. Juan 12:27. Entonces lo que me daba a entender el Espíritu Santo es que al uno estar afanada y turbada por este afán, eso también llega a nuestra alma. Nuestra alma es tan importante que nuestra alma no necesita que por vosotras mismas a veces los errores la turbemos. Porque mira lo que dice aquí en Juan 12:27. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora más. Para esto he llegado a esta hora. Lo que el Espíritu Santo me daba a entender en esta ocasión, claro, porque nuestro maestro estaba anunciando su muerte y su alma se encontraba turbada.
Y entendemos que fue un momento muy fuerte el del Señor Jesucristo. Pero en nosotras, mis queridas amadas hermanas, no debe de ser así. Porque lo de nosotros es cualquier cosa, pero lo de Dios no. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, le debemos la vida. Y a veces uno siente que no es suficiente lo que uno da. Pero con todo eso, por su gracia y misericordia, Él nos hace saber que no ha sido en vano nuestros esfuerzos y nuestra búsqueda delante de su presencia. Pero me daba a entender el Espíritu Santo la diferencia de la ocasión de nuestro amado Señor Jesucristo a nuestra vida. Lo de Él se trataba de su muerte. Lo de nosotros simplemente que permitimos que el afán llegue a nuestra vida simplemente por una limpieza. Cuando tiene que haber un orden. Vuelvo y te repito, amada hermana, tú puedes limpiar el día de hoy algo y al otro día otra cosa. Y no importa lo que digan las personas, lo que importa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice que, no, porque esa fue mi experiencia, ¿verdad? Entonces se buscó información. Nos causamos dolor, infelicidad a nosotras mismas por estar con este trabajo excesivo, explotando nuestro cuerpo. Interrumpir la quietud de manera violenta o molesta. El Espíritu Santo me daba a entender que nos estamos hiriendo a nosotras mismas con trabajo excesivo. Mira qué edificante ha sido a mi vida. Que sé que será de bendición y edificante a tu vida para darle la importancia a nuestra salud, a lo que hacemos. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que lo que hagamos en esta casa sea conforme a la voluntad de Dios, en orden y en paciencia, que se manifiesten esos frutos del Espíritu Santo, y entender que Dios no nos quiere afanada y turbada, ¿verdad? Como Marta. Y termino en el versículo 42 de Lucas 10. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Mira lo que Jesús le estaba diciendo. Una cosa te era necesaria en tu vida. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es un error que cometí, ¿verdad? Que yo estoy en la presencia del Señor. Que yo sé que esto no pasará nunca más, ¿verdad? Porque si nos ponemos en las manos de Dios, todo obra para bien de aquellos que le amamos. Y no permitamos que el afán nos coja, mis queridas amadas hermanas. Y que si has pasado en un momento así, ¿verdad?, de esta cuestión, de estar afanada y turbada, de trabajo excesivo en tu casa, detente en un momento. Pídele dirección al Espíritu Santo de Dios y que te reprenda lo que está mal, y que te exhorte, que te levante, que te despierte, que es muy importante en cada una de nosotras que día a día ocurra este despertar espiritual. Y ¿verdad? Hasta aquí, gracias a la misericordia del Señor, he terminado. Esto se llamaría un estudio bíblico, reflexión, para que meditemos en la palabra de Dios y aprendamos cada día más. Hasta aquí sería mi parte, gracias a la misericordia del Señor. Que el Señor me las bendiga grandemente, amadas hermanas. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y recuerden, mis queridas amadas hermanas, que sin santidad nadie verá al Señor. Que el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su poderosa palabra. Bendiciones y saludos en el amor del Señor Jesucristo a toda su familia. Y hasta aquí sería mi parte, si Cristo no viene ya, y que nos ayude a estar preparadas en santidad y nuestras lámparas encendidas por su gracia y misericordia. Y que nos ayude a estar alerta de las artimañas del enemigo y de todas las circunstancias que se están manifestando en el mundo, que solo por la gracia y misericordia de Dios nos las manifiesta a través de su Santo Espíritu. Bendiciones, y hasta aquí sería mi parte.